Cristovisión, el canal de la Iglesia Católica en Colombia. Todos nuestros programas son aptos para toda la familia. Cristovisión presenta En todos brilla la luz de Dios. Esa luz resplandece cada vez que descubrimos al otro en Faro en la Noche. Bienvenidos. Bienvenidos, queridos cristovidentes, a este espacio Faro en la Noche. Este programa donde conocemos la realidad, la cotidianidad desde un punto de vista de iglesia, de la riqueza de la Iglesia Católica. Hoy nos acompaña una persona muy importante para tratar un tema novedoso acerca de la psicología, de esa rama de la ciencia que estudia el comportamiento del ser humano. Nos acompaña el doctor Tobias Holk. Doctor, muy buenos días. Buenos días, Erwin. Un gusto estar en el programa. Un gusto estar en Bogotá, Colombia, primera vez que vengo, invitado por amigos. Y bueno, conversemos. Perfecto, doctor. Muy bien. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y bueno, inicialmente conozcamos un poco de la vida del hombre Tobias Holk. ¿Quién es? ¿Dónde se formó? ¿Dónde nació? Mire, nací en Polonia, en una ciudad que se llama Lodz o Lutz, una ciudad industrial cerca de Varsovia, en el año 48, y en el 49 ya estábamos en Buenos Aires, Argentina. Así que me crié en Buenos Aires, soy porteño, con las cosas buenas, con el tango, con el fútbol, el mate, y allá estudié la parte universitaria, me estudié primero filosofía, que me gustó y me sigue gustando, y para mí es como mi estructura básica de formación, por la visión macra que tiene la filosofía. Y después me metí en psicología, y me puse a estudiar psicología para resolver mis problemas. Inicialmente ese era el pensamiento. Sí. No sé si lo logré, pero al menos lo intenté. Y bueno, y estudié psicología, y fue importante. En la Universidad de Buenos Aires son muy exigentes en el estudio, así que ahí tuve una visión de lo que le dio el psicoanálisis, los aportes sobre todo en el campo del inconsciente y los continuadores de Freud. Y en un comienzo, ya recibido, me enamoré también de una terapia, que es la terapia Gestalt, fundada por Fritz Perls, un psicoanalista también alemán que radicó primero en Sudáfrica, después en Estados Unidos. Y el aprendizaje fue muy, muy intenso, muy ligado a lo que fue la California de los 70, porque aprendí sobre todo a lo que es la terapia corporal, a leer el cuerpo. Perfecto, claro. Y los gestos, lo que no se dice, lo inhibido, ¿no es cierto? Y eso me dio mucho. Y con el transcurrir del tiempo, a raíz de situaciones personales que yo no podía resolver, sobre todo el duelo de mi madre y después de mi padre, conocí una terapia que es las constelaciones familiares, que creo que acá hay en Colombia también, y esa terapia me ayudó mucho a solucionar el tema del duelo traumático que yo había tenido con la muerte de mamá y de papá. Y al poco tiempo de esta formación en lo que es las constelaciones familiares, por esas casualidades sincrónicas que tiene la vida, llegó a mis manos un libro que se llamaba Hay mis ancestros, de una psicoanalista y terapeuta francesa, Anne-Céline Sussenberger,
Y ahí me di cuenta que lo que yo había hecho como en la práctica terapéutica en el campo de las constelaciones tenía mucho basamento científico, teórico, clínico, en la tradición psicológica. Y eso lo vi en ese libro y bueno, y empecé a profundizar el tema y ese campo se llama el campo de la psicogenealogía. Perfecto, doctor. Bueno, Sí. usted es director de la Escuela Argentina de Psicogenealogía, Sí. es psicólogo clínico, presidente de una fundación muy importante y reconocida en todo este tema que se llama Fundapsi, y también usted dirige todo el tema de los cursos de terapias de duelo, que es un poco recogiendo toda esta experiencia personal y obviamente de la mano del Señor usted ha podido ayudar a muchas otras personas respecto a superar estos tiempos difíciles de la vida cotidiana. Así es, Erwin. Y doctor, esa rama de la psicología, la psicogenealogía, es una rama novedosa, eso tiene bastante tiempo. Sí. Le voy a contar, y le voy a contar con ejemplos que yo sé que a la gente le gusta y suele Claro. aclarar bien las cosas, ¿no? Lo casuístico. Lo casuístico, muy bien. Un ejemplo sencillo. Mire, yo puedo tener el puño apretado porque hoy por la mañana cuando me trajo el taxi hasta acá, el señor que manejaba me ofendió. Y yo no le supe decir, señor, no me ofenda, y ese no poner límites, ese enojo mío quedó en mi mano. Esto es cotidiano, nos pasa a todos, ¿sí? Pero también puedo tener el puño apretado de una manera más crónica. Si me levanto todas las mañanas con el puño apretado, y ya no tiene que ver con el señor taxista, tiene que ver con alguna otra cosa. Y esa otra cosa puede ser que yo sufrí un abuso cuando fui niño o jovencito, y me quedó el enojo atragantado y el puñete cerrado que no pude en aquel momento. ¿Está claro? Sí, claro. Sí. Y también puedo tener, y aquí viene la diferencia y el enfoque psicogenealógico y la mirada psicogenealógica, yo puedo tener el puño apretado porque mi madre, mi padre, alguno de mis abuelos o alguien ancestral fue y vivió una situación traumática de un abuso intenso, de una injusticia intensa, y esa rabia, supongamos que el puño fuera por rabia, esa rabia de mis padres, de mis abuelos, ese dolor puesto en el puño, se ha transmitido y yo lo llevo y lo encarno. Esos comportamientos de que usted hace referencia, ¿son conscientes del pasado o pueden ser inconscientes? Son sobre todo inconscientes. Inconscientes. Sí. Uno los vive como si fuera algo natural, pero son inconscientes. Este es el genial descubrimiento de Sigmund Freud, el campo de lo inconsciente. Y en el campo de la psicogenealogía, podríamos decir que lo que se subraya, lo que hace que algo se destaque, así como para Freud era el inconsciente, es la repetición. La repetición da el marco psicogenealógico. Yo estoy repitiendo una emoción que viene de atrás. Y es absolutamente inconsciente y además es aún misterioso el cómo se transmite. Hay teorías que tienen que ver con la telepatía y que dicen que, bueno, que las personas tienen una suerte de memoria ancestral que telepáticamente la van transmitiendo, de inconsciente a inconsciente, la teoría de Moreno, por ejemplo, el psicodramatista. Hay otra teoría bastante en boga que viene de un biólogo inglés, Rupert Sheldrake, que es el de los campos morfogenéticos. Le explico. En una isla del Pacífico hay monos. A los monos se les enseña que con un palo pueden coger una banana. Un mono aprende, otro mono aprende, y entre los monos de esa isla, al cabo de un cierto tiempo, todos usan un palo. Claro. Pero al mismo tiempo que se da este fenómeno en esta isla,
en otra isla del Pacífico, que está a 500 kilómetros, digamos, los monos de ese lugar empiezan a usar el palo. Entonces, el que ve eso se pregunta, bueno, estos monos, no hubo ningún mono que fue nadando, no hay ninguna de esas cosas raras de arriba de un árbol, nada. ¿Cómo es que llegaron? Y ahí surge una teoría de este biólogo, que es la de los campos morfogenéticos, que es una teoría bastante cibernética. Es como que usted piensa algo, yo pienso algo, ¿no es cierto? Y en algún lugar del éter, por así decir, ¿no es cierto?, se conforma una suerte de memoria, de chip, ¿no es cierto?, a la que nosotros, como computadoras, recibimos. Perfecto. Y es una teoría que permite explicar y demás. Hay otras teorías, pero todavía están dentro del campo de lo misterioso. El hecho mismo que yo tenga el nombre de mi papá, el nombre de mi abuelo, es un comportamiento inconsciente. Yo ya cargo un peso encima con el hecho simplemente de tener el nombre de mi papá. Sí. El trabajo con los nombres y el trabajo con las fechas es un trabajo que es bien psicogenealógico. Si bien el psicoanálisis más reciente lo ha trabajado, se usa como elemento de trabajo, es la psicogenealogía la que lo toma como una herramienta fundamental. Tener un nombre es representar a alguien. Por eso hoy día, ¿no es cierto?, muchos dicen, bueno, le pongo el nombre de algún familiar o le pongo un nombre de moda o algún otro y empiezan todas estas... ¿Sí? Es representar. Ahora, no necesariamente el representar como nombre a un papá, a un abuelo, es patológico, es dañino, es tóxico. ¿Sí? Si uno lo tiene claro, dice, bueno, yo me llamo Erwin, Carlos, porque mi padre se llama Carlos. Y bueno, papá, yo tomo con gusto tu nombre. Y en ese nombre yo tomo tu habilidad, tu gusto por el fútbol, tu habilidad con los autos, lo que uno quiera. ¿Sí? Y dejo con vos, papá, esto que yo no me gusta. Con el nombre tuyo me viene también porque eras medio cabrón, ¿no es cierto? Y eso yo te lo dejo a vos. ¿Sí? Claro. Y uno se pone en paz con el nombre. Si el nombre no viene muy cargadito. ¿Verdad? Bueno, entonces uno se pone en paz y uno también se pone en paz con la tradición. Porque es como que pongamos el nombre, pongamos la tradición ahí y uno ya hay un vínculo que uno tiene, le tiene que dar una respuesta a la tradición. Y la mejor respuesta es ordenarla. Claro. ¿Cómo ordenarla? Decir, bueno, yo algunas cosas me hacen bien, le hacen bien a mi familia, las tomo y otras no tanto, porque bueno, la vida cambia. ¿Sí? Sí. Y lo voy ordenando y uno se pone en paz y ya no vuelve más a ese lugar. Ni al nombre ni a la tradición. Pero hay nombres que vienen cargaditos. Por ejemplo, cuando uno es un hijo de reemplazo o un hijo de sustitución. Si a ti se te murió un hermano, y te ponen el nombre de tu hermano muerto. O tu madre perdió un embarazo y ya tenía un nombre pensado. Y me ponen y le pone el nombre y está calladito. Y tú no sabes de dónde viene. Porque cuando lo abre, se hace consciente y ya le claro. bajamos la intensidad. Eso, digamos, no está bien, hay que revisarlo. También puede ser que yo le ponga a un hijo el nombre de... Una mujer le puede poner el nombre de su padre. Y lo puede poner por tradición o lo puede poner porque el padre murió y ella lo quiere ver en el hijo, con lo cual el hijo carga por demás con esta historia, o, digamos, tiene un vínculo con el padre muy, vamos a llamarlo simbiótico, de mucho pegoteo, ¿no es cierto?, y lo vuelve a tener con el hijo como si fuera el padre. Claro. Esto se ve la cotidianidad. Claro, ¿sí? Entonces son los elementos que tienen que ver con el nombre y que nosotros tratamos de volver a ordenarlo y darle el lugar adecuado. Muy bien. Bueno, doctor, está muy interesante este tema. Queridos cristovidentes, vamos a hacer una pequeña pausa aquí en Faro en la Noche y ya regresamos. Ya regresamos con Faro en la Noche.
Seguimos con Faro en la Noche. Regresamos a Faro en la Noche. Hoy nos acompaña el doctor Tobías Hall, quien nos está explicando acerca de esas nuevas formas de ver el comportamiento humano desde una perspectiva de la psicogenealogía. Doctor, ¿podemos inferir que este campo de la psicogenealogía siempre nos va a trasladar a comportamientos anteriores, es decir, cosas con las que traemos o también problemas actuales? La psicogenealogía en el campo de lo que sería el campo traumático, psicopatológico, toma dolores actuales que remiten a situaciones pretéritas. Perfecto. ¿Está claro? Esto no es nuevo. Ya Freud decía que todo dolor remite a una escena. Sí, claro. Es inevitable. Sí, es así. sí, claro. Y en general, la psicología, sobre todo el psicoanálisis, la escena a la cual remitían los dolores eran las escenas infantiles. Uh-huh. Con el descubrimiento de este nuevo campo de la psicogenealogía, el topos, el lugar a donde remiten estas escenas, es transpersonal, va más allá de la biografía de la persona. Ahora bien, no todo trauma es psicogenealógico. ¿No es cierto? Si alguien fue abusado a los 5 años, no necesariamente eso remite a una historia ancestral. Sí, claro. Puede remitir. Porque, por ejemplo, el caso de violadores de niños, uno descubre que hay repetición genealógica, ¿sí? Pero el niño que fue abusado le tocó, no necesariamente tiene que haber una historia. Quizás le está fundando una historia, pero es un hecho traumático que le pasó a los 5 o 7 años. ¿Está claro? Por eso es importante, muy importante, tener, para los terapeutas, los psicólogos nos dedicamos a esto, tener una visión amplia. De campo. Si hay un abuso que ocurrió a los 5 o 7 años, hoy día, con esta nueva mirada de la psicogenealogía, tenemos casi la obligación de hacer un mapeo y un test, que yo, ahí en la hojita usted lo va a tener como mapeo sí. Psicogenobiográfico. Que eso ya hace parte del taller o de la terapia que usted hace. Sí. ¿Cómo se inicia esa terapia? Miren, en la historia hay 2 elementos importantes que los quiero nombrar porque uno no nace de ¿no es cierto?, sino que viene de un linaje, en este caso un linaje cultural profesional. Y cuando uno se instala en una profesión ya viene con una historia, con una tradición. Lo que yo llamo mapeo psicogenobiográfico, y que puede tener otros nombres también, porque usted sabe que a la gente nos gusta poner nombres, y si uno le gustó esto, lo va armando. Bueno. Viene del genograma, que es de la terapia sistémica, y del genosociograma de Ann Schussenberger. A mí me gusta más este mapeo, porque mapeo alude a una acción, uno mapea. Geno porque va a lo genealógico, y biográfico porque también todo se toma lo biográfico. Lo biográfico hay que entenderlo desde la preconcepción. Usted alguna vez, Erwin, estuvo en el sentimiento y en la mente de su madre, claro, seguramente de su padre, pero de su madre seguro. Sí, sí, sí. ¿Sí? Bueno, y eso ya es la preconcepción. Y eso incide. Claro, porque si no hubiese voluntad para haber tenido a esta criatura. Sí. Aún incluso en los casos donde uno nació, digamos, sin deseo, entre comillas. Exacto, sí, igual sí. Hay una actitud, hay una preconcepción que sería esa, bueno, no hubo deseo y nació. Sí. ¿Está? Es decir, en el prenacimiento ya hay psiquis. Y este también es un elemento nuevo, no tan nuevo en la psicología, pero nuevo en la fuerza que está teniendo Arnoldo Raskowski en Buenos Aires, hablaba de psiquismo prefetal en su época, y está teniendo fuerza porque uno ve que, digamos, el programa materno
lo que la madre quiere, sobre todo la madre, también lo del padre, el linaje paterno, pero lo que la madre desea del hijo, se empieza a plasmar de una manera concreta, empieza a tomar forma. Desde la idea anterior. Y entonces llegó el paciente con el paciente y, con un dolor actual. ¿Cuál es el más recurrente? Angustia, lo más recurrente es la angustia. Como decía Lacan, la angustia es real. La gente viene con angustia, viene con miedo. La angustia es lo real. El cómo consulta en torno a la angustia puede cambiar. Es diverso. Es diverso. ¿Sí? Pero la angustia, entonces, uno trata de establecer una empatía, le pregunta a la persona, logramos como poder comunicarnos de consciente a consciente, de inconsciente a inconsciente, y comenzamos a mapearlo. Mapearlo es una acción terapéutica que la realizamos en una pizarra, un rotaprint. ¿A través de un test? No, es simplemente un marcador, y yo le pregunto a Erwin, ¿no es cierto?, fecha de nacimiento, y dibujo cuántos hermanos tiene, su madre, su padre, si hubo otros hijos no nacidos, sea abortados, sea con abortos espontáneos, o sea niños fallecidos, cómo fue el vínculo entre los padres, si hubo amor entre los padres, porque cuando en los padres no hay suficiente amor, el amor queda como una deuda para los hijos. Claro, increíble, ¿no? Claro, sí es. Es decir, el tema del amor pasa a ser un tema importante en la genealogía, porque el amor cascoteado, como le digo yo, tiene virulencia genealógica, ¿no? Y es muy importante entenderlo. Y bueno, ahí vamos armando, entonces está el linaje materno, los abuelos, los tíos, ¿no es cierto?, el linaje paterno, y avanzamos lo más que podemos, lo más que la memoria dé. A veces convocamos a otros miembros de la familia, que es buenísimo trabajarlo en familia, porque la memoria se abre, los nexos se empiezan a generarse nexos que interconectan una cosa con la otra. Trabajamos lo de los nombres, las fechas. Quería decir algo de las fechas que es muy importante. Es uno de los caminos de la psicogenealogía o de la terapia más general. En Estados Unidos hubo una psicóloga joven en el año 50 y pico, llamada Josephine Hilgard, y era una mujer muy audaz y muy creativa. Entonces, para su tesis, decidió ponerse a estudiar historias clínicas y se fue a lugares de internación psiquiátrica, pidió las historias, se ve que tenía acceso, y con una casuística importante de más de 1000 casos, ella los estudia y ve que va buscando elementos comunes, recurrentes, porque la ciencia busca generalizar lo recurrente. Claro. ¿Sí? Entonces entra a buscar y dice, a ver qué hay de común, qué hay de común. Y descubre que la fecha donde los internados hacían su brote psicótico coincidían en fecha con elementos traumáticos de la historia familiar. En un porcentaje muy alto. O sea, el mismo lapso de tiempo entre el abuso y el... Supongamos que, a ver, le voy a dar un ejemplo. Usted tiene un hijo que tiene 7 años y usted a los 7 años fue abusado. Su hijo a los 7 años empieza con temblores, con ataques de pánico. ¿Está claro? Bueno, o en el caso de un psicótico, un brote psicótico porque el padre un abuelo mató a un hijo. Y esa fecha se empieza a transmitir y rebota entre las generaciones. Y a eso esa mujer lo llamó síndrome del aniversario o reacción aniversario. Y entonces es impresionante cuando uno hace ese mapeo la cantidad de veces donde aparece este fenómeno. Claro. Yo recuerdo una vez con un médico clínico importante de Buenos Aires que me vino a ver por una hija, que yo hicimos esto y aparecieron fenómenos de reacción aniversario y él me decía, un hombre mayor ya, retirado de la profesión, me decía, Tobías, no se imagina la cantidad de casos que yo he visto así y no tenía el nombre para ponerle y entonces suponía que era genético.
Sí, claro. Claro, que no existía el concepto de lo genealógico. Entonces, la genética existe, por supuesto, pero ahora va a empezar a existir lo genealógico ya. ¿Sí? O empieza a existir porque esto le da otra dimensión. Le da otra dimensión, podemos ver el problema más de cerca y lo podemos solucionar. Si no, cuando decimos genético, y bueno, hay que ir al ADN, es otro campo. Claro. ¿Está claro? Sí. Entonces, reacción de aniversario, síndrome de aniversario, trabajo con las fechas. ¿Sí? Generalmente en las fechas importantes, un tiempito antes aparece algo que se llama como periodo prefecha. ¿Sí? Uno ya va entrando en clima y demás. Y lo más llamativo, como destacado, las muertes. Las muertes, increíblemente, ¿no es cierto? El abuelo murió de un cáncer en tal fecha. El hijo murió del cáncer la misma fecha y la misma edad. 2 y 3, accidentes. Accidentes. Yo me acuerdo una mujer me vino a ver, había perdido al marido con 4 hijos y estaba embarazada del 5º. Y entramos, lo mapeamos y demás, y el marido se murió en un accidente de auto, él iba manejando y se pegó con un árbol, ¿no es cierto?, el mismo día, el mismo mes y a la misma edad que murió su papá, de un accidente de auto, digamos, no manejaba el padre, murió en un accidente, lo repite el hijo. Obvio que es inconsciente y obvio que inconscientemente trabajan estas fuerzas que hay que desarmarlas, hacerlas conscientes, neutralizarlas con trabajo terapéutico. ¿Cuántas sesiones puede durar este trabajo? ¿Depende de las características? Depende de la persona. Es como cuando usted va al dentista y le dice una carie, y depende. Si la carie es muy abierta, depende. No son muchas. Sí. ¿Sí? No y hay trabajo individual en la vida cotidiana. ¿Hay ejercicios, tareas por parte de la terapia? Las tareas son, cuando hacemos el mapeo, la búsqueda de información. Eso es importantísimo. Claro. ¿Sí? La búsqueda de información, lo que produce en las personas es la idea, el concepto y el sentimiento de que forman parte de una cadena existencial. No estoy solo, vengo de atrás y voy para adelante. ¿Sí? Eso es muy importante, además del acopio de información para los traumas necesariamente, los secretos de familia, otro campo muy importante. Claro. Los secretos de familia tienen cuatro patas, 4 pilares donde se asientan. Puede haber algunos más, pero 4 fuertes. Secretos sexuales, secretos de muerte, secretos de filiación y secretos de delitos. Estos 4 secretos son, en la historia genealógica familiar, tóxicos. Si no se los revelan, si no se los desarma, si no se le echa luz, trabajan para la psicopatología de las familias. Cuando uno piensa en tener un hijo, que es una decisión de vida, una decisión completamente responsable, previo a esto, ¿tendré yo que analizarme con este estudio, con estas terapias? Hombre y mujer deberían, porque uno generalmente lo que hace es chequearse físicamente. Sí, entonces va al médico y cómo estoy y todo esto previo. Pero mentalmente, de acuerdo a lo que usted nos comenta, doctor, pues es mucho más arraigado los comportamientos de los padres frente a un futuro de los hijos. A mí me parece que sí. Lo comparto. Tener un hijo valdría la pena hacer un mapeo de estos. Perfecto. Es decir, adicional al sentimiento que produce esto, lo interior, lo físico, lo corpóreo, pues es verdaderamente importante, pero lo psicológico, lo que viene detrás de mi familia y todo mi comportamiento de vida va a ser esencial para trasladarlo a ese futuro hijo. Vamos a hacer un pequeño corte aquí en Faro en la Noche y ya regresamos. Ya regresamos con Faro en la Noche. Seguimos con
Faro en la Noche. Amigos televidentes, a nuestro espacio Faro en la Noche. Hoy un tema realmente interesante que, bueno, nos concierne a todos, este campo de los comportamientos humanos. Usted nos ha descrito una serie de casos y de experiencias terapeutas, pues muy enriquecedoras para nosotros, doctor. Le agradecemos nuevamente por acompañarnos aquí en Cristovisión, en este espacio de Faro en la Noche, un espacio de opinión donde la idea es traer estos temas novedosos e importantes y desde una perspectiva de fe. Muy bien. Doctor, ¿me deja darle un ejemplo de lo que hablábamos antes? Con mucho gusto, doctor. Usted sabe, cuando uno se retira un ratito, empiezan las ideas. Le voy a dar un ejemplo, para mí fue muy impactante, y después lo vamos a analizar un poquitito. Cuando yo empiezo a hacer los mapeos, que en aquel momento tenían otros nombres, me compro 2 pizarras para mí y una tercera para una mujer que estaba en un grupo de estudio. Estábamos leyendo ahí mis ancestros de ese momento, y ella vivía cerca, próxima, era vecina, y se lo llevo. Una mujer mayor, una psicóloga con nieto ya. Y cuando llego está ella, su nieta y su bisnieto. Y armo la pizarra y le digo a la nieta, que yo la conocía, una mujer de unos 30 años, le digo, ¿qué te parece si inauguramos este pizarrón y armamos tu familia? Y la dibujamos y vemos. Bueno, y lo vamos haciendo. Y yo le pregunto a ella, ¿cuál es el nombre de tu hijo? Me dice Alejandro. Y le pregunto, ¿y por qué le pusiste Alejandro? Que es una pregunta que solemos hacer en esto, ¿no? En ese momento recién empezaba, estas preguntas después fueron quedando, ¿no? Me dice, mirá, todavía me pasó algo muy raro y todavía tengo problemas, consecuencia de lo que pasó. Le digo, ¿qué ocurrió? Yo tenía pensado con mi marido, habíamos pensado otro nombre. Pero cuando la persona que me vino a preguntar el nombre para escribirlo, y yo le doy Alejandro, me surgió en el momento. Y yo sé que no estaba bien, pero le dije Alejandro y quedó Alejandro. Y mi marido se enojó mucho conmigo. Y claro, el nombre es de los dos. Y lleva tiempo. Y a la noche, ¿qué te parece este y este otro? ¿Qué sé yo? Es un concepto que viene de los dos. Se negocia, se cede, va, viene, ¿sí? Hacia la identidad de un hijo. Y el marido estaba muy enojado y las cosas ya no estaban bien por ese hecho. Y es entendible. El marido sintió una traición en lo más profundo de la intimidad de ellos, el nombre del hijo. Y dije, bueno, vamos a rastrear esto, vamos a rastrear. Entonces yo le pregunté a la abuela, digo, ¿tú sabes algo de esto? No, llamó a sus hermanas y nadie, no había ningún Alejandro en su familia. Y entonces llamamos por teléfono a la madre de la chica de 30 años, ¿sí? Había 4 generaciones. Le llamamos por teléfono a una psicoanalista importante y yo hablo con ella, le digo, mirá, está ocurriendo esto. Me dice, deja que le pregunte al padre de mi hija. Estaban separados, el padre estaba viviendo en otro lugar, y dice, sí, déjame que le pregunte. Bueno, y quedó ahí. Me llaman a la tardecita. Tobías, vení por favor, que va a ir a una reunión familiar. Y fui a la reunión familiar. Y apareció un secreto que da cuenta de este nombre. El padre de la chica de 30 años que le pone el nombre tenía una tía abuela fallecida en un campo de concentración que se llamaba Ana, con un hijito que tenía 6 años, se lo habían llevado los dos, que se llamaba Alejandro. La madre que pone el nombre Alejandro no sabía esta historia. Ahí como un flash le vino y lo pone. Le doy este ejemplo, ¿no es cierto?, de que la audiencia saque sus propias conclusiones, ¿no es cierto?, porque, claro, claro. Esto es psicogenealogía. Perfecto. ¿Sí? ¿Qué hacemos nosotros con eso después? Porque hay que sanarlo. Claro, ¿sí? Ya se evidencia el problema. Entonces, toda esa familia le rindió una gran honra, hicimos como un entierro virtual, simbólico, de Ana y su hijo Alejandro. Y cuando hicimos esto,
curiosamente aparecen fenómenos de tipo catártico que uno no explica. Lloraba la gente. La madre de este chico que le había puesto Alejandro se abrazó con una representante de Ana y con su hijo Alejandro, que habían sido muertos en el campo, como si estuvieran presentes de verdad y vivos. Es decir, el fenómeno empático y el fenómeno emotivo, lo inquietante, estaba presente ahí, porque si no, si es una cosa fría, uno dice, no sirve. No, estaba ahí, sí, claro. Estaba vivo. Se le rindió honra, honor, se le dio como un entierro familiar distinto. Y el chiquito, hicimos un trabajo con el chiquito también. El chiquito reconoció a este pariente pregénito, ¿no es cierto?, a este ancestro, hubo un encuentro, le dijo, yo llevo tu nombre, ¿no es cierto?, y lo voy a llevar a mi manera, ¿no es cierto?, pero siempre voy a tener un cariño especial por vos, que te truncaron la vida a esa edad. ¿Sí? Y se abrazó con un almohadón, ¿no es cierto?, como si fuera el chiquito, este pregénito, sí, sí. Y se calmó todo, se calmó el sistema y se ordenó. Bueno, muy bien, doctor. Le di un ejemplo, le doy, real. Real. Otro de la casuística. Me vine a ver una mujer en la época que yo empecé a bailar tango, entonces era amiga. Me dice, bueno, yo sé que vos estás en esto ahora y te quiero contar algo. Me dice, las mujeres de mi familia echan a los varones cuando los hijos empiezan la pubertad. Digo, ¿cómo es eso? Sí, dice, yo tengo una hija que está bien casada con un tipo que es... buen tipo. Buen tipo, que no había nada con qué darle, divertido, trabajado, tenía todo bien. Pero lo quiere echar, dice, y no es la única. Y entonces me muestra, mapeamos y hay un montón de familias de mujeres que habían hecho eso. Y le digo, ¿tenés alguna explicación? Me dice, no, la verdad que ninguna. Y le digo, bueno, vení con tu mamá. Y vino con la mamá que tenía 87 años. Una señora todavía estaba despierta. Y yo le pedí ayuda. Le digo, mire, señora, está ocurriendo esto en la familia. ¿Usted sabe qué pasó? Y ahí se quedó pensando. Silencio, pensó. Y me dice, sí, yo sé qué pasó. Y la historia fue así. Yo nunca había oído la palabra chosno abuelo. Después el tatarabuelo. No sabía yo de eso. Ahí uno va aprendiendo cosas. Me dice, un chosno, ¿qué hizo? Tuvo una hija. Abusó de la hija y nació una hija. De esa hija nació una hija. Y como el hombre tenía plata, a una la mandó para allá, otra la mandó para otro lado, ¿no es cierto? Aquí no ha pasado nada. Las mujeres descendientes de ese linaje, cuando sus hijas llegan a la pubertad, cuando puede haber amenaza de incesto, ¿no? Echan a los maridos. Bueno, doctor. Se ríe, pero tiene lógica. Sí, claro. Tiene lógica. Sí, claro. Tiene lógica. Mire, otra. Esto lo aprendí en un hogar de niños, hicimos un taller, una vuelta, y hay un joven que dirige casas de mujeres golpeadas en una determinada ciudad. Las mujeres golpeadas tienen 2 o 3 casas, ¿no es cierto?, donde pueden ir a vivir mientras se hacen los trámites, sí. Todas las denuncias. Y este hombre, uno lo veía, un abogado, y estaba vestido con borceguíes, vestía de militar. Y además era muy audaz, muy corajudo, y cuando un hombre le estaba pegando y había el cuchillo, él se metía, igual le sacaba el cuchillo, este tipo de acciones tenía. Y le digo, bueno, y me dice, yo quiero hacer mi mapeo. Y hacemos el mapeo, y resulta que aparece lo siguiente. Él me dice, la mitad de mi familia somos defensores de mujeres abusadas y golpeadas. La otra mitad son violadores. Chuta, ¿qué es esto? Y la historia viene de acá. Una ancestra había sido una india y era una época donde los indios hacían malones contra los pueblos y los pueblos se defendían con fortines y ese tipo de cuestiones. De un fortín militar
habían raptado una india y la tenían para el servicio de los soldados. Sí. Y nacía un hijo, nacía otro hijo. De esa descendencia, la mitad abusan y los otros son defensores. ¿Sí? Sí. Les doy, porque los ejemplos ayudan mucho, aclaran, ¿sí? Sí, señor. Y otro ejemplo, veo que les gusta. Yo veo la cara también de los chicos, ¿no? Este pasó en París, ¿sí? Estábamos haciendo un taller y una mujer obesa, mal vestida, levanta la mano y dice, yo quiero trabajar. Y yo la miro, bueno, me dice, yo soy la condesa de... y suelta un nombre, y la verdad que no parecía ninguna condesa, ¿sí? En general son más estilizadas, se visten elegantes, nada que ver, era una señora de feria. No hay que serla sino parecerla. Sí, era de feria, ¿sí? Sin descalificar a la gente de feria, pero no era condesa. Y estaba la mujer que me había llevado ahí, ¿no es cierto? Y me dice, sí, es. Y esto es lo que tiene de bueno, porque estas historias de vida son atrapantes, son como leer un libro, ¿no? Y a veces más. Y dije, bueno, acá hay una historia. Y ella cuenta la historia. A los 33 estaba casada con un noble de su pertenencia social y era una mujer no obesa, 4 hijos, y a los 33 años decide separarse sin ningún motivo real. Y se separa. Y ahí empieza a engordar y se dedica a la cocina. Hace repostería para los restaurantes y demás. ¿Sí? Sí. Vivía en una casa súper y se va a un departamentico, como dicen acá, más pequeño. Y bueno, ¿cómo se explica esto? Vamos a la historia. La historia es la siguiente. Una tatarabuela de ella fue Miss Haití, acá cerca, sí. a los 17 años. La conoce un francés que tenía colonia y tierras, se enamoran y el francés le dice, te llevo a París. A mí no me va a ser fácil porque vos no perteneces a mi mundo, pero yo te llevo igual, vos te vas a tener que aprender a comer como corresponde, hablar el francés, tocar el piano, esas cosas, ¿sí? Pero yo te pido que tu familia no puede ir para allá, ¿sí? Tienen que quedar acá. Y vos sí vas a poder venir una vez por año a visitarlos. Y bueno, hicieron un compacto, un contrato, sí. Y eso ocurrió. Cuando eso ocurre, y la hija esta chica se casa, su madre tenía 33 años. La misma edad. Y era gorda y cocinera. Bueno, muy interesante, doctor. ¿Se entiende el fenómeno? Sí, claro. Bueno, increíble. Muy bien, así doctor. que también la nobleza tiene estas cosas. Claro. Bueno, queridos historiadores, este tema tan interesante, tan apasionante que nos tiene aquí absortos a todos, pues lo vamos a poder vivir este próximo sábado 23 y domingo 24 de febrero. El sábado lo vamos a vivir en la Universidad Panamericana, van a tratar de la mano ustedes allá con sus expertos un seminario, y el domingo ya van a realizar un taller terapéutico en la sede de San Pablo. ¿Cómo va a ser esto, doctor, el sábado y el domingo? ¿Cómo pueden nuestros cristoyentes asistir a estos eventos? Se tienen que poner en comunicación. Yo mucho no conozco el tema, ¿sí? Pero con auspiciado por la Sociedad San Pablo y por la Escuela Latinoamericana de Psicogenealogía. Sí. San Pablo, amigos de la casa. Lo van a poner en el letritas en la televisión. Perfecto, doctor. ¿Sí? Y bueno, ¿qué temas van a tratar? ¿Específicos o generales? No, generales, casos, ¿sí? Abiertos. Sí. Abiertos. Sí. Lo que uno sabe, lo sabe, y bueno, y se va jugando en el campo de la experiencia clínica. Perfecto.
Y a futuro, si eventualmente surge una persona que necesita este servicio... Acá a una experta buenísima, de primerísimo nivel, no saben, o sí saben lo que tienen los colombianos, que se llama Gloria Sierra Uribe. Perfecto, próximo sábado 23 y domingo 24, el sábado en la Universidad Panamericana, el domingo en la sede de San Pablo, pues estará el doctor Tobías Hall también analizando un poco acerca de todos estos temas tan interesantes respecto de ese comportamiento humano y bueno, y qué incidencia tienen esos hechos del pasado en nuestro comportamiento actual. Doctor, le agradecemos mucho, que el Señor lo bendiga. Muy lindo la empatía, el contacto y la Muchas jugada gracias. personal también. Muchas gracias, doctor. Le agradecemos mucho a usted, le agradecemos mucho a la Sociedad San Pablo que nos lo trajo. Esto es una diosidencia, hablando dentro de los términos Qué lindo, que estamos qué lindo hablando. término. Y bueno, y le deseamos todas las bendiciones para que este fin de semana pues pueda de la mano conocer esos casos y que la gente también conozca y pueda resolver esos problemas a la luz de la ciencia y a la luz del Evangelio. A ustedes, queridos cristovidentes, muchas gracias por estar aquí en Faro en la Noche y gracias por el ver el mundo con los ojos de Jesús. En todos brilla la luz de Dios. Esa luz resplandece cada vez que descubrimos al otro en Faro en la Noche. Cristovisión, para ver el mundo con los ojos de Jesús. Cristovisión, Cristovisión, para ver el mundo con los ojos de Jesús. Cristovisión.